el último mensaje del pastor Pablo, un misionero de Perú. Saludos a papá, a mamá, y gracias por tenerlo hoy aquí. Hoy tenemos un especial por Anita y después tendremos su último mensaje. Un saludo para Perú.
Ven, Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar con este mensaje, hermanos. El último, de hecho, sea de paso, antes de poder retornar a mi país para continuar con mi formación teológica. Mis hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de prepararnos en estos tiempos solemnes que vivimos. Mateo 25 sin Mateo 24. Mateo 24 nos habla, nos dice que iban a acontecer ciertas señales antes de que Cristo venga. Guerras, pestes, enfermedades. Y Mateo 25 nos habla a través de parábolas las señales de cómo estaría la iglesia, la condición de la iglesia. Y sobre eso nosotros hablaremos en este día, hermanos. Sobre la condición de la iglesia reflejado en la parábola de las 10 vírgenes. Antes que acontezca la venida del Señor. ¿Qué tenemos nosotros por insensatez y prudencia? ¿Qué entendemos por eso? Porque el texto habla de 5 mujeres o 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Pero, ¿qué nos dice la Real Academia Española cuando define insensatez? Dice así: que tiene la necedad, que le falta sentido o razón. Y por el contrario, cuando la RAE define a prudencia, quiere decir que es templanza, cautela y moderación. Ahora, antes de entrar de lleno a esta parábola, me gustaría, hermanos, que podamos entender la representación simbólica, el simbolismo. Vamos a encontrar lámpara. ¿Qué es la lámpara? La misma Biblia nos lo responde. Salmos 119, 105, ¿qué nos dice, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara, antes de entrar a esta parábola, es representada por la palabra de Dios. ¿Qué es el aceite o a quién representa el aceite? Vamos, hermanos, a Primera de Samuel, el capítulo 16. Por cierto, hermanos, mientras vamos buscando, un abrazo cordial para mi familia que nos ve por Zoom desde el Perú. Y amistades también. Ellos les agradecen mucho, los aprecian y están orando también por ustedes, hermanos, desde Perú, mi familia. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entiendo, excelente, gracias. Gracias, apreciado Reiner. Entonces, dice que tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Y desde ahí en adelante, después de la unción, vino con fuerza el Espíritu Santo. O sea, el aceite es una representación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, cuando encontremos el término vasija, ¿a qué representa, hermanos? Vamos a Gálatas, el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo es el aceite. ¿Dónde se coloca el aceite? En la vasija. O sea que la vasija es entonces el corazón de cada uno. Ahora sí, hermanos, una vez que ya hemos logrado conseguir la representación simbólica de cada parte, entremos al mensaje de hoy. Mateo capítulo 25. Vamos entonces allí con el verso número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Vamos al verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Esto qué representa, hermanos? Que si bien es cierto, las insensatas tenían la Biblia, pero no hacían uso de ella. ¿Por qué? Porque no había la presencia del aceite. O sea, que no estaba la presencia del Espíritu Santo en este grupo de las 5 insensatas. Y la pregunta es, hermanos, ¿necesitamos o no al Espíritu Santo en nuestra vida cristiana para perseverar, para recibir poder? Este grupo no lo tenía. Pero este grupo cauteloso, sensato, verso 4 dice, tomaron aceite en sus vasijas. O sea, que el Espíritu Santo habitaba en el corazón de este grupo, juntamente con sus lámparas. O sea, que este grupo hacía uso de la palabra de Dios. Este grupo tomaba, escudriñaba la Biblia. Esto quiere decir, esta representación de la Biblia, de esta parábola. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando tengo duda de una palabra, hermanos, me gusta ir siempre al idioma original, en este caso al griego, que dice chronizo. O sea, quiere decir que este esposo se tomaba su tiempo, aún no llegaba. O sea, mientras el esposo se tomaba su tiempo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, llega un punto en nuestra historia cristiana, hermanos, que tanto el grupo prudente como insensato duerme, cabecea, cae en sueño o en letargo espiritual. Nos cansamos, nos agotamos, a veces queremos renunciar, desistir, irnos hacia atrás. Es normal porque somos seres humanos. Allí radica la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros para tener la fuerza para persistir, insistir y nunca desistir. Pero todos en algún momento nos desanimamos, retrocedemos, claudicamos, caemos en letargo espiritual. La parábola dice que ambos grupos cayeron en este cabeceo y sueño. Porque, hermanos, es normal sufrir el desánimo. Porque somos seres de carne y hueso. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y hermanos, ¿saben? Muchos especialistas dicen que el punto más oscuro en la noche es justo a la medianoche. O sea, en un momento donde estaba cubriendo de oscuridad toda la tierra, allí se oye un clamor, un grito que dice: aquí viene el esposo, entonces salid a recibirle. ¿Quién es el esposo? Cristo. Vamos a la palabra de Dios. Efesios 5:25. ¿Quién lo puede leer, mis hermanos? Efesios 5:25. Porque hoy solamente la palabra de Dios va a hablar, queridos hermanos. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias. Miren el símil que usa aquí el apóstol Pablo a la carta de los Efesios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Marido, mujer, Cristo, iglesia. Cristo es el marido y la esposa o mujer es la iglesia. Amén. Entonces, viene ya el esposo, viene Cristo Jesús. Las señales anuncian que el Señor, como dice el griego original, en verbo presente, está volviendo.
salgan a recibirles, prepárense. Y mira lo que dice el verso 7 que me causa mucha curiosidad. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron e intentaron arreglar sus lámparas. Yo me imagino ambos grupos de la iglesia. Cristo está volviendo, entonces voy a tomar mi Biblia y la vamos a estudiar. Quizás por el temor y la preocupación. Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata de estudiar por un temor, sino por amor a aquel que nos ha salvado del pecado, de la muerte eterna. Ahora, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Necesito de tu aceite, Virgen prudente. Reina, ven para acá un ratito. Esto, hermano, quiere decir, Reina se consagra todos los días. Y es como que yo no lo hago, pero le digo a Reiner: Reiner, pásame un poquito del Espíritu Santo. Quiero que me pases tu espiritualidad. ¿Puede ser posible eso, hermanos? No. Hermano, la relación con Jesús es experiencial y vivencial de forma personal. No puedo yo ser espiritual por la espiritualidad de Él. Yo no puedo pedirle a Él que me pase un poco del aceite. Yo debo de recibir el aceite, el Espíritu Santo, a través de mi diaria comunión con el Señor. Porque la espiritualidad de Él a mí no me va a ayudar. Porque yo necesito ser espiritual a través de mi relación cercana con Jesús. Y es lo que dice acá este texto. Gracias, hermano. Por favor, danos un poco de ese aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Necesito que por favor tú vengas, dame ese Espíritu Santo, esa espiritualidad, cuando nosotros debemos pedir por el Espíritu Santo. Lucas 11:23. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre de los cielos dará su Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando veamos que todo ya se esté cumpliendo, entonces un grupo desesperado va a querer ir y va a querer buscar y clamar. Pero lamentablemente puede ser que sea demasiado tarde. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, que es Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y entonces se cerró la puerta. ¿Qué representa la boda, hermanos? ¿Qué es la boda? Vamos a Apocalipsis 19:9, hermanos. Si alguien por ahí lo puede leer, hermanos, por favor. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Gracias, Mati. Hermanos, se menciona la celebración futura que simboliza la unión entre Cristo con la iglesia. Y esto es representado con una boda. Y cuando está la boda, después, ¿qué sucede inmediatamente? Hay una cena. Y la cena de la boda del Cordero representa el banquete espiritual que sigue a esta unión, marcando un momento especial de celebración y gozo en la presencia de Dios. Mis hermanos, antes de que Cristo venga, solamente los que han tomado la espada del Espíritu, que han orado, que han sido dependientes de Dios, van a participar de las bodas del Cordero. ¿Tú quieres participar de estas bodas? ¿Quieres ser parte de esta celebración eterna entre Cristo y la iglesia? Pues hoy persevera, hoy siembra,
consagración, para que cuando Cristo venga, siembre salvación. Amén. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron. Palabra clara. Preparación. Las que estaban con la lámpara encendida, usando la palabra. Las que tenían en el corazón la presencia del Espíritu Santo, participaron en las bodas, en esta unión eterna con el Señor. ¿Y qué dice después, hermanos? ¿Qué se cerró? La puerta. El cierre de la puerta, hermanos, que representa el cierre de la puerta de la gracia. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Qué va a ocurrir cuando se cierra la puerta de la gracia, queridos hermanos, iglesia? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese cada día. Santifíquese todavía. Mis hermanos, esto se interpreta como una declaración de que habrá un momento en la historia en el que las decisiones espirituales de las personas van a estar selladas y ya no habrá más oportunidad de cambio. La pregunta es, hermanos, ¿estamos listos o nos estamos preparando para poder participar de las bodas del Cordero? Queremos ir, hermanos, cuando Cristo venga. Queremos ir a morar con Jesús por la eternidad y gozar de salvación. Queremos ser sellados por el agente sellador que es el Espíritu Santo para seguir practicando justicia y santificación. Y me impacta, hermanos, me impacta mucho la respuesta que da el marido. Verso 11. Cuando se cierra la puerta: Señor, ábrenos. Queremos entrar. Queremos participar de esta fiesta espiritual. Ábrenos. Pero el versículo 12, ¿qué nos dice? Mas él, respondiendo, dijo: de cierto que no os conozco. Douglas, es como que estuve perseverando en el camino. En un momento me aparté y no ves que mi nombre se ha llamado en la lista. No os conozco. Como dice el himno, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Ese es nuestro deseo, hermano. Esa es nuestra oración, que nuestro nombre esté allá en el nombre de los cielos del libro de la vida. No os conozco. Cerrada la puerta de la gracia, será demasiado tarde para ingresar, queridos hermanos. Será como en el día de Noé, en esos días donde el mismo Señor cerró el arca. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y cuando empezaron a caer las gotas, las primeras gotas de lluvia, la gente decía desesperada: Noé, ahora sí te creo, ábrenos, queremos ir contigo. Pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Fue muy tardía la reacción. Fue muy tardía la preparación de este grupo insensato. ¿Y cuál fue entonces la respuesta, querida iglesia, del esposo que es Jesucristo? No os conozco. ¿Saben, hermanos? Yo conocí a José Carlos. Él, cuando tenía 20 años,
Él es de un barrio muy peligroso del Porvenir, que es al norte de Perú, en el departamento de Trujillo, La Libertad. José Carlos, por malas influencias, por malas amistades, José Carlos cayó en el mundo de las drogas y también en ese mundo del robo y sicariato. Pero resulta que cierta vez que él estaba vendiendo esa droga, la policía se da cuenta de eso, lo llevan preso y él tuvo que después afrontar un juicio, donde le dieron 15 años de cárcel. O sea que iba a estar hasta los 35 años. Pero hermanos, en el camino a esa prisión fueron hermanas de la iglesia adventista, pero que eran muy misioneras. Y José Carlos empezó a oír el mensaje. Aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y José Carlos fue bautizado en prisión. Por buen comportamiento. Ya no eran 15 años, sino solamente 10. O sea, cumplió los 10 y salió a los 30 años y sintió en su corazón: yo voy a ir a estudiar a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista en Perú y voy a ser un pastor. De los 30 a los 35, él fue a estudiar a la Facultad Adventista en Perú. Acabó la carrera, terminó como licenciado en teología, recibió un llamado porque estaba ya casado y con 2 hijas hermosas. Y él hoy sirve como pastor distrital en la iglesia adventista del séptimo día. Amén. ¿Tú lo ves? Tiene acá sus recuerdos de la vida antigua, sus tatuajes. Pero es una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Porque las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí todo es hecho nuevo. Ministerio de la Curación, página 364 nos dice, hermanos, la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Si la aceptamos, creemos y obedecemos, es el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales, espirituales y que encausa debidamente la vida. Padre, yo entrego este grupo en tus manos, para que ahora que cuando ya no esté, también tu iglesia trabaje y se movilice al fiel cumplimiento de la misión. Señor, gracias porque me has permitido servir en esta iglesia. Señor, he dado el 100 y un 10% más. Porque, Padre, esto no lo hago por el hombre. Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres. A ti te he dado gloria con mi servicio, Señor. Bendice a mis hermanos, que se contagien de ese mismo espíritu, para que así podamos acelerar tu pronto regreso, cumpliendo fielmente la misión. Entrego en tus manos a mis hermanos y a estas bellas almas que anhelan ser bautizadas y nacer del agua y del Espíritu, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque te lo suplicamos todo esto, no porque seamos merecedores, sino porque confiamos solamente en el nombre que está por encima de todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor.